pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 25 de febrero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, sabemos todo el revuelo que ha causado esta periodista Natalie Kittroff, que había dado a conocer este reportaje en donde, según ella, alegaba que sigue creciendo toda esta relación que tiene el presidente de la República con el crimen organizado. Simplemente algo que no tiene sustento y que ya lo habíamos visto por parte de Tim Golden y ProPublica. Todo esto tiene un porqué. Y la girita que hizo la señora Gálvez nos los quedó, bueno, al menos nos dejó, al descubierto que fue simplemente planeado. Ahora entienden el papel que jugó Juan Pardinas, exdirector editorial del Reforma, en la gira de Xóchitl Gálvez en Estados Unidos, o creen que es una casualidad, porque todo el mundo se preguntaba qué hacía el exdirector del Reforma ahí en el grupo de Xóchitl Gálvez. Pues bueno, nos queda más que claro que fue con la intención de pactar con el New York Times, que también la señora Gálvez tuvo reunión con el grupo editorial, pues todo este tipo de guerra sucia. No le salió porque quedaron al descubierto. El presidente de la República presentó en la mañanera qué es lo que le habían dado, o más bien mandado esta reportera, en donde también expuso el número celular. Y el presidente simplemente no lo testó, lo dejó así al descubierto, cosa que también hay que hablar al respecto. Y hablar porque fue y salió al descubierto que ese número era público desde hace ya 4 años, no era de algo que se esté simplemente ventilando, es público. Sin embargo, fíjense ustedes, ante todo esto que acaba de salir, el periodista que tuvo este intercambio de ideas con Juan Becerra, y es nada más y nada menos que Jorge Cepeda Patterson, de periodista a periodista, acaba simplemente con este artículo y con esta periodista que dio y relató toda esta historia. Fíjense ustedes, porque así es como se calla a ciertos periodistas. Las cosas como son. Allegados del presidente López Obrador al narco, pues un trabajo periodístico que no tiene pruebas, que carece de sustento. Me decía Julio Astillero que en un examen de periodismo reprobaría esta publicación del New York Times, de llamar la atención, pues un periódico tan prestigiado de tanto tiempo, pues publique sin rigor periodístico un artículo así. Decía que sería ingenuo pensar que no tiene que ver con las elecciones. Saludo con muchísimo gusto esta mañana a Jorge Cepeda Patterson, periodista, analista político, escritor, quien pues es muy generoso de compartir con la audiencia de Fórmula su opinión sobre este tema. Jorge, muy buenos días acá, muy buenas tardes allá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un placer estar contigo y tu auditorio este fin de semana. El gusto es todo nuestro, Jorge. Pues, ¿cómo ves de entrada esta publicación del New York Times? Pues así como un trabajo periodístico, ¿tú lo llamarías así? No, yo también coincidiría en que más allá de la fama y el prestigio bien ganado del New York Times, sí está viviendo este periódico estadounidense una especie de pasión hostil con López Obrador, que remite a ambas partes, una relación muy tensa que no viene de ahora y que se expresa ahora justamente en este último capítulo con la publicación del reportaje del que hablas. Y yo creo que no hay que mantener, hay que atrevernos al sacrilegio de analizar y cuestionar qué es el problema, cuál es el problema con esta publicación del New York Times. Y yo diría, Juan, hay 2 aspectos. Por un lado, en términos del contenido puntual, y por otro lado, con el momento en el que se publica. Si quieres, vayamos un poco como a definirlo. Muy bien. De lo que se trata es que uno o varios testigos protegidos intentaron negociar sus penas ofreciendo información sobre, como bien dijiste, presuntos vínculos entre el narco y colaboradores del presidente mexicano.
La información en su momento, que ya data de algunos años, fue desechada por el Departamento de Justicia por carecer de sustento, y esto lo sabe el New York Times. El periódico intenta vacunarse metiendo un párrafo a la mitad del reportaje que dice, textual, gran parte de la información puede ser recopilada por los funcionarios estadounidenses, proviene de informantes cuyas cuentas, cuyos datos pueden ser difíciles de corroborar y a veces terminan siendo incorrectas. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga y no está claro cuánto de lo que los informantes les dijeron se confirma de manera categórica. Esto es lo que publica el New York Times, como digo, tratando de vacunarse. Así es. Pero aquí es deliberadamente vago, porque lo que los documentos dicen no es que no pudiera, no estaba claro si podían confirmarse. No, los documentos dicen, concluyentes, dijeron que no hay manera de confirmar tales acusaciones, es decir, no hay datos que los avalen. Para salvar el texto continúa con una tesis muy especulativa y dice, el Departamento de Justicia habría desechado la investigación no porque careciera de veracidad, sino por motivos políticos. Ese es el contexto de la interpretación. Es decir, hubo una investigación en contra de López Obrador que demostró que no había elementos. Pero entonces se interpreta el New York Times, seguramente no hubo elementos por razones políticas y no hay nada en la nota que permita sostener esto. Una especie de, si salieron inocentes, seguramente no es porque sean inocentes, sino porque hubo un arreglo. Y para demostrarlo, simplemente recurren al testimonio de los funcionarios que intentaron inculpar y no obtuvieron éxito porque les fueron rechazadas las acusaciones. Para abundar en esta tesis de que hubo una decisión política y no resultado de la investigación puntual, el New York Times se extiende en este reportaje hablando de antecedentes de corrupción entre el narco y funcionarios de gobierno en el pasado, como si de aquí se desprendiese necesariamente entonces que seguramente lo de López Obrador es corrupción y la culpa es de la 4T. Entonces, eso con respecto al contenido de la investigación que, insisto, ¿sí? Nunca debió haber sido publicada por el New York Times, porque no puede sostenerse la hipótesis. Y frente a esta incapacidad de sostenerlo, se manda a una especulación que tampoco es fundamentada, ¿no? Ahí me parece es el primer gran problema. Y el segundo, Juan, tiene que ver con el momento de publicarse. A estos contenidos tan endebles, el New York Times no podía hacer abstracción o pretender ignorar que estamos justamente en una enorme campaña electoral que se está centrando en el hashtag narcopresidente, con el intento, obviamente, de convertir en bandera de la cruzada de la oposición de cara a la elección la imagen esta en la cual el New York Times viene a publicar un elemento cuestionable y débil para apuntalar, quiéralo o no, esta campaña. Es decir, un elemento que los editores de un periódico no pueden ser ajenos. Y esto es muy preocupante, Juan, y bueno, termino esta larga introducción. Pero clarísima, Jorge, o sea, clarísima. Es preocupante, me dices. Es preocupante por dos cosas. Uno, por el impacto que tiene en México, insisto, en este contexto electoral, a 10 semanas de la elección, e insisto, donde la principal bandera en este momento de la oposición tiene que ver con la inseguridad pública, y ahorita en particular, y con los millones que se están gastando en una campaña de propaganda del hashtag narcopresidente, ahí en Bonn. Y segundo, hay todavía un efecto igualmente perverso en el proceso electoral de Estados Unidos, y en el fondo eso es la que más me preocupa, Juan. ¿Por qué? Porque la tesis del New York Times abona a las posiciones de la derecha norteamericana, estadounidense, los republicanos, que sostienen que es el momento ya de un intervencionismo, de una participación directa de
de la Casa Blanca, de las fuerzas estadounidenses, sobre el tema del narcotráfico en México, porque el gobierno mexicano ha sido infiltrado o es de plano ya un estado narco. No, bueno, es que todo esto está simplemente o embona al ataque, la guerra sucia que han emprendido estos partidos políticos con el presidente y la candidata Claudia Sheinbaum, porque ven que la cosa va muy mal, aunque han intentado todos los medios y desembolsado todo el dinero posible, no sube Xochitl Gálvez. Y creen que con este tipo de campañas lo van a lograr, pues se equivocaron. Porque simplemente van dos y las dos se las han, ahora sí que miren, votado. ¿Por qué? Que no hay siquiera una sola prueba de esto y quedan en ridículo. Y todavía lo más trágico, con lo que pasó con la reportera de Univisión. Esa misma reportera fue la que entrevistó a la mamá del Chapo, hay que decirlo, y dejó en claro que no hay ninguna relación con el presidente. Y eso no lo dicen. Las cosas como son, señores. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.